vamos a ver entonces nuestro noveno texto. Y nuestro noveno texto dice de la siguiente manera. Después Ezequías repartió a los sacerdotes. Nuestro noveno texto es Segunda de Crónicas 30, capítulo 31, versos 2 al 21. Después Ezequías repartió a los sacerdotes y levitas por turnos, para que unos y otros, cada uno según su propio oficio, ofrecieran holocaustos y sacrificios de reconciliación, dieran gracias y alabaran al Señor y sirvieran en las puertas del templo. Además, el rey contribuyó de sus propios bienes para el holocausto de la mañana, de la tarde, para los holocaustos del sábado, de la fiesta de la luna nueva, de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley del Señor. Ok, voy a escribir el versículo 4. Versículo 4. ¿Sí? También ordenó a la gente que vivía en ¿dónde? Jerusalén. En Jerusalén. ¿Qué les ordenó? Que entregaran a los sacerdotes y levitas la contribución que les correspondía. Ahora, aclaremos. ¿Cuál es la contribución que le corresponde a los levitas y sacerdotes? Diezmos. El diezmo, claro. Para que pudieran, y aquí vuelve a aparecer, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito del diezmo? ¿Sí? Para que, ¿qué? Pudieran dedicarse con todo empeño a cumplir la Torá del Señor. Y cumplirla es enseñarla. ¿Sí? Entonces vuelve a aparecer el principio del diezmo. Segunda de Crónicas, les dije, capítulo 31, versículo 2 al 21. Entonces, y el rey entonces ordenó a la gente que vivía en Jerusalén que entregaran a los sacerdotes y levitas la contribución que les correspondía, para que pudieran dedicarse con todo empeño a cumplir la ley del Señor. Y cuando la orden se difundió, los israelitas dieron, ¿qué dice? Con gran generosidad lo mejor de su cosecha de trigo, vino, aceite, miel y toda clase de productos del campo. También llevaron, ¿qué dice? La décima parte de todos sus productos en gran cantidad. Entonces, la fidelidad del pueblo de Dios en diezmar va a repercutir, va a tener la consecuencia de que aquellos que sirven a Dios lo hagan con excelencia, que cumplan la Torah, que enseñen la Torah, ya que podrán dedicarse de tiempo completo y sin distracciones al servicio del Eterno, tal y como nos afirma la Escritura en el versículo 4. Así que sigamos viendo el pasaje, versículo 6. Vamos al versículo 6, dice de la siguiente manera: también los habitantes de Israel y los que vivían en otras ciudades de Judá trajeron la décima parte del ganado vacuno, del ganado menor, la décima parte de las cosas consagradas al Señor su Dios. Todo lo colocaron ¿en qué? Aquí está. Montones. En montones. ¿Sí? Verso 7. En el tercer mes empezaron a amontonar aquellas cosas y terminaron. ¿Cuántos? ¿Cuántos meses se llevaron amontonando los diezmos? 4. Segunda de Crónicas, o fue primera de Crónicas. Segunda. 31, del 1 al 21. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Empezaron en el tercer mes y terminaron en el séptimo. Versículo 8. Cuando Ezequías y las autoridades fueron a ver lo que había amontonado, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Entonces Ezequías pidió a los sacerdotes y levitas información sobre aquellos montones. ¿Qué son todos esos montones de trigo, de esto y del otro? ¿Qué son? ¿Sí? Verso 10. ¿Qué dice? Y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le respondió: desde que comenzaron a traer la contribución al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y aún ha sobrado mucho. Toda esa cantidad ha sobrado porque el Señor ha bendecido ¿a quién? A su pueblo. Bien importante, cuando el pueblo es fiel, Dios empieza a bendecir a su pueblo. Amén. ¿Sí? Versículo 11. Dice la Escritura, aquí lo tenemos, versículo 11. Dice: por tal motivo,
Ezequías mandó que se prepararan depósitos en el templo del Señor. Estos son los famosos alfolí, depósitos o cuartos especiales, graneros especiales, bodegas especiales en la casa del Señor para almacenar los diezmos. Ese es el mentado alfolí. No es una canastita, no es una cajita, ni son sobres, ni es el palo ese que tiran con el cucurucho. Eso no es el alfolí. ¿Qué es eso? Son bodegas o almacenes. Son bodegas o almacenes. Entonces, una vez hechos, dice el versículo 12, metieron allí fielmente la contribución. ¿Qué más? La 10ª parte que habían entregado y las porciones consagradas al Señor. Pusieron encargado principal de todo eso al levita Conanías y a su hermano Simi como sustituto suyo. Entonces aquí vemos algo, aquí es donde vemos el origen del famoso alfolí, para que no siga pensando que es un bote, una canasta o sobres. En el versículo 11 y 12 nos dice que son almacenes que se hicieron en el templo, porque ya era demasiado lo que el pueblo estaba diezmando. Entonces aquí vemos el origen del famoso alfolí en Jerusalén, donde se llevaban los diezmos, y que más tarde mencionaría el profeta Malaquías en el capítulo 3. Ya Malaquías ya es posterior al rey Ezequías, a todo esto. Entonces ya cuando él aparece en escena, él ya habla del alfolí, pero en el tiempo de más antes ni siquiera existió el alfolí. Entonces es mencionado en esa época de Malaquías, esos almacenes. Él menciona que ya están vacíos, y ahora ya están los almacenes en la casa de Dios, pero ahora están vacíos. ¿Por qué creen que estaban vacíos? El pueblo dejó de dar. Si hubieran seguido dando, al contrario, hubieran seguido construyendo más, hubiera habido en cantidad. Pero ¿qué pasó? Dejaron de dar, se vació la casa, se vaciaron los almacenes del templo del Señor, y por consecuencia dejó de haber. Dejó de haber Palabra de Dios. palabra de Dios, y por consecuencia dejaron de diezmar y dejó de haber Bendición de Dios. bendición. Todo es una complicación, una cadena, una secuencia en cadena. Entonces uno mismo se quita la bendición. Pues a veces no la quita el enemigo. Dice el Eterno, le voy a dar chance al devorador. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir leyendo. Para el tiempo de Malaquías estos almacenes ya estaban vacíos. Y creo que es fácil de entender porque estaban vacíos, ¿verdad? Imagínense, se había tanto que no sabían cómo almacenarlo. Y de pronto aparece Malaquías y ya están vacíos. Wow. No es porque se pusieron muy gordos los sacerdotes, lo que pasa es que ya no había. Bendito sea el Eterno. Vemos versículo 13. Y pusieron, entonces dice que habían puesto como a un sustituto. Como vigilantes bajo las órdenes de Conanías y de su hermano Simi, fueron nombrados por el rey Ezequías a Azarías, jefe principal del templo de Dios, los siguientes: Jaliel, Asasías, Nahat, Asael, Jerimot, Josafat, Eliel, Ismaquías, Mahat, Benaías. Verso 14. El portero de la puerta oriental era el levita Coré, hijo de Imna. Estaba encargado de las ofrendas voluntarias para Dios y de repartir la contribución para el Señor y las porciones consagradas a Dios. Versículo 15. Nos dice la escritura: a Coré lo ayudaban fielmente en las ciudades de los sacerdotes Edem, Benjamín, Yeshua. Y dice que por eso que ahí aparece Yeshua, ¿sí? Jesús, Semaías, Amarías, Secanías, para hacer el reparto de las porciones entre sus colegas. Lo hacían de acuerdo con sus turnos, lo mismo a mayores que a menores. Versos 16 y 17 dice de la siguiente manera: a todos los que acudían al templo para sus diarias tareas, según sus turnos y sus propios oficios, con tal de que estuvieran escritos en los registros, que incluía a todos los que tenían de 3 años para arriba. Los sacerdotes estaban inscritos por familias, y los levitas de 20 años para arriba según sus oficios y turnos. En el registro quedaban incluidos todos los niños pequeños, las esposas, los hijos, las hijas, es decir, toda la comunidad, ya que por el oficio que se les ha confiado quedan consagrados a Dios. Hasta aquí no lo tienen, ¿sí? Quedan consagrados a Dios. Verso 19. Vamos a empezar de aquí. Verso 19. Dice la escritura de la siguiente manera: en todas las ciudades había ¿qué?
hombres nombrados para repartir porciones a todo varón entre los sacerdotes descendientes de Aarón y a todos los levitas que estaban inscritos y que vivían en las tierras del pastoreo de las ciudades de los sacerdotes. Versículo 20 y 21. Ezequías hizo esto en todo Judá. Sus acciones fueron buenas, rectas y sinceras ante el Señor su Dios. Verso 21. ¿Qué dice? ¿Alguien me lo lee, por favor? Todo el que Para el servicio del templo de Dios o referente. Lo hizo procurando buscar a Dios de todo corazón y por eso, tuvo éxito. una de las razones por las cuales yo me decidí a enseñar esto, todo como es, yo quiero la bendición de Dios. Yo quiero la bendición y el éxito de Dios. Como podemos ver, Ezequías se esmeró en que el pueblo le diera a Dios lo que es de Dios, lo que le corresponde. Dice la Escritura que por eso tuvo éxito. Esto es un maravilloso pasaje que nos inspira a seguir el ejemplo del rey Ezequías, a seguir un ejemplo del rey de Judá, descendiente de David. 10º texto, vamos a nuestro 10º texto, le dije que ya vamos bien avanzados. 10º texto. Y vamos a ver ahora, nosotros, Nehemías, capítulo 10, versos 35 al 39. Aquí es, ya fueron llevados cautivos a Babilonia, ya regresaron de Babilonia. Ahora este es el contexto, ¿sí? Aquí ya va a aparecer el profeta Amós, aquí ya va a aparecer el profeta Malaquías. Esto es después del retorno de Israel de Babilonia. Ya aprendieron la lección. Vamos a ver qué nos dice para que vean que este es otro texto de los diezmos que les aseguro que muy poco habíamos leído. También acordamos llevar cada año al templo del Señor los primeros frutos de nuestros campos y de nuestros árboles frutales. Verso 36. Y llevar también al templo de nuestro Dios a nuestros primeros hijos. Acuérdense que los primogénitos se consagraban. Y las primeras crías de nuestras vacas y de nuestras ovejas, como está escrito en la Torah, ante los sacerdotes que sirven en el templo. Verso 37. También acordamos llevar, ¿a dónde? A los almacenes. Ok, del aquí templo ya aparece lo que hizo el rey Ezequías. Por eso les dije que ya estamos hablando de tiempo después. También también llevar desde el verso 37. También acordamos llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios como contribución para los sacerdotes. ¿Qué dice? Nuestra primera harina. ¿Qué más? Los primeros frutos de todo árbol. ¿Qué más? Nuestro primer vino. ¿Qué más? Nuestro primer aceite. ¿Qué coma? Y llevar a los levitas la 10ª parte de nuestras cosechas. Ahora aquí estos llevaron primicias y los diezmos. Ya que son ellos los que recogen, ¿quiénes? Los levitas. Ya que son ellos los que recogen la 10ª parte de en todas nuestras fincas. ¿Sí? Verso 38. Y cuando los levitas vayan a recoger la 10ª parte, los acompañará un sacerdote descendiente de Aarón. Luego los levitas deberán llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios la 10ª parte de la 10ª parte que ellos recojan. Y aquí vemos entonces que el levita tiene que dar también diezmo de diezmo. Bendito sea el Eterno. Verso 39, y vamos a ver qué nos dice la Escritura. Verso 39. Pues los israelitas y los levitas llevaban las contribuciones de trigo, vino y aceite a los almacenes donde están los utensilios sagrados y los sacerdotes en servicio, los porteros y los cantores, y prometimos, ¿qué cosa dice? No abandonar el templo de nuestro Dios. ¿Cómo no lo iban a abandonar? Dando lo que era necesario para que siguiera habiendo levitas, para que siguiera habiendo sacerdotes, para que siguiera habiendo todo esto. Entonces, después del exilio de Babilonia, los israelitas regresaron al territorio de Judá y Nehemías fue el gobernador de Judá. Él fue el encargado de ordenar, de organizar todo otra vez. Acuérdense que estaba todo de cabeza. Él se encargó de supervisar que se cumplieran las leyes en el pueblo. Nehemías fue un hombre celoso de que se cumplieran las leyes divinas. Otra vez, por eso vemos que Nehemías, desde el capítulo 9 en adelante, está llamando al pueblo a hacer un pacto, de volver a guardar la Torá fielmente. Y vean lo que acordaron cuando hicieron el pacto de obediencia. Versículo 37 al 39. Vamos a ver qué es lo que acordaron. ¿Sí? Oh, no lo tengo yo aquí. 37 al 39.
no lo tengo, ¿sí? Ellos hicieron un pacto. Oh, sí, aquí lo tengo. Es el que está acá arriba. Es el que está aquí. 37 al 39. Entonces, ahí vemos cómo ellos se comprometieron a hacer un pacto con el Eterno. No abandonar la casa de Dios. Ellos se prometieron no abandonar el templo y el servicio a Dios. Usted puede ver el pacto, cómo lo hacen desde el capítulo 9. Lea todo el capítulo 9 de Nehemías. Usted se va a dar cuenta cuál es el pacto que hacen. Ahorita no tengo el tiempo para explicárselo todo. Pero ahí vamos a ver cómo es que hacen el pacto, por qué lo hacen. Entonces vemos que después de que el pueblo de Israel regresó del exilio de Babilonia y reconstruyeron el templo, Nehemías, el gobernador de Judá, los convocó a hacer un pacto de fidelidad a Dios, comprometiéndose a no abandonar el templo y su servicio. 11º texto. Vamos al texto número 11. Si ya vamos bien avanzados. 11º texto. ¿Qué dice aquí? Nehemías 12, 44 al 47. Por aquel tiempo se nombraron personas encargadas de ¿qué? De los depósitos de los tesoros, de las ofrendas, de los primeros frutos y de los diezmos, para almacenar en ellos lo que conforme a la ley, lo que conforme a la Torá, ¿qué? Llegaba de los campos de cada ciudad para los sacerdotes y levitas, porque los de Judá estaban contentos con los sacerdotes y levitas que estaban en el servicio. O sea, aquí vemos que ya estaban contentos y ¿qué hace? El pueblo empieza a diezmar. Verso 45. Tanto ellos como los cantores, aquí los cantores, hay cantores, los porteros, eran quienes celebraban el culto a su Dios y el rito de la purificación hacían las tevilás, tal como lo había dispuesto David y su hijo Salomón. Pues antiguamente, en tiempos de ¿quién? De David y de Asaf, había jefes de cantores, canto de alabanza y de acción de gracias a Dios. Verso 47. Así que en la época de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel entregaba, ¿cada cuánto tiempo se entregaba el sustento a los Diario. a los sacerdotes y levitas diariamente? A los cantores y porteros daban también a los levitas la parte que les correspondía. Y esto hacían lo mismo ¿con quién? Con los descendientes de Aarón. Bendito sea el Eterno. Me parece que me está yendo a mí. Ya de pronto llega un diezmo un lunes, de pronto llega el diezmo el martes. Baruch Hashem, que llegue. Vamos a nuestro... este texto nos muestra que entonces que en los tiempos de Nehemías el pueblo de Israel estaba tan contento que diezmó pues para darle el pago a los levitas. Bendito sea el Eterno. Vamos a nuestro 12º texto. Texto número 12. Y aquí vamos a ver Nehemías. Otra vez, Nehemías del versículo 1, capítulo 13, verso 1 en adelante. Y dice la escritura: por aquel tiempo se leyó públicamente el libro de ¿quién? O sea, la Torá. Y en él se halló escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás pertenecer al pueblo de Dios, porque ellos no serán a recibir a los israelitas con comida y bebida, sino que le pagaron a Balaam para que pronunciara maldiciones contra ellos, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Versículo 3 en adelante. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Versículo 3 en adelante. Así que, en cuanto oyeron lo que decía la Torá, separaron de Israel a todos los que se habían mezclado con ¿quién? Extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib estaba a cargo de los almacenes del templo de nuestro Dios. Como Eliasib era pariente de Tobías. ¿Quién es Tobías? ¿Alguien me puede decir quién es Tobías? Tobías es uno que se opuso a la reconstrucción de Jerusalén, de los muros. Se opuso a Nehemías. Y él decía, no, hombre, con que pase una zorra por ahí, con su cola de arriba lo que están estos construyendo. Y no quería que construyeran. Entonces, este Tobías es un opositor de las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, antes de esto, dice que era, versículo 5. Dice que, vamos a ver qué dice aquí. Dice, como Eliasab era pariente de Tobías, había facilitado a Tobías, un cuarto grande en el que antes se guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios y el diezmo del trigo, del vino y del aceite que se ordenaba dar a los levitas, cantores y porteros, además de las contribuciones de los sacerdotes. Parece una iglesia moderna del siglo XXI, ¿verdad? Le voy a dar el cuarto a fulano. Le doy el cuarto porque viva Mengano.
de la iglesia. ¿Qué hizo este sacerdote? Le dio la cámara donde se guardaban los diezmos a un pariente de él, a Tobías, a un opositor. Ahora, ¿y por qué se lo dio? Si ya estaba vacío, yo creo, no, ya habían dejado de diezmar, por eso, no, mete ahí tus cosas, no importa. Verso 6, vea cómo es bien importante la historia. ¿Sí? Verso 6, ¿qué dice? Cuando todo esto ocurrió, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 del reinado de Artajerjes, rey de Babilonia, volví a la corte, aunque al cabo de un tiempo pedí permiso al rey. Cuando todo, dice el verso 7, regresé a Jerusalén, fue entonces cuando comprobé el mal que había hecho Eliasib para complacer a Tobías, proporcionándole una sala en el atrio del templo de Dios. Verso 8, ¿qué dice? Aquello me disgustó, ¿qué dice? Mucho. Y eché fuera de la sala todos los muebles de la casa de Tobías, se los tiró. Luego, verso 9, luego ordené que la purificaran y que volvieran a colocar en su sitio los utensilios del templo de Dios. ¿Qué más? Las ofrendas y el incienso. ¿Se dan cuenta lo que hizo este hombre Eliasib? Le prestó la bodega de uno de los almacenes del templo a un pariente suyo llamado Tobías, que era el que se había opuesto a la reconstrucción de Jerusalén, capítulo 2 y capítulo 4 de Nehemías. Ahí van a encontrar ustedes quién es Tobías, ¿sí? Y se le prestó para que llevara allí sus muebles y que tuviera sus cosas almacenadas. Y llega Nehemías y se entera de esto y saca los muebles. ¿Cómo es posible que el templo de Dios lo tengan de bodega? Ahí. Y por lógica, ya no había dónde guardar las ofrendas, ya no había dónde guardar los diezmos. Y veamos de qué más se entera Nehemías. Recuerde que la primera vez que vino Nehemías a Jerusalén, reconstruyó la ciudad, los muros, les hizo firmar un pacto. Él vuelve a Babilonia y que en el pacto que les hizo firmar, no desapararemos el templo, no seguiremos diezmando, pero cuando él regresa, el templo está otra vez hecho un desastre. Verso 10. Está bien chiquita, que no. También supe que no se habían entregado. ¿De qué más se enteró Nehemías? También supe que no se había entregado a los levitas sus provisiones y que los levitas y cantores encargados del culto habían huido. ¿Y qué sucedió? Cada uno a su tierra. ¿Por qué huyeron? Porque no les dieron su. Ya no había. No había pan. Ahora entienden por qué a veces huye un pastor. A veces por cobarde, pero a veces porque nadie diezme. Sí, pues no dan, por eso me vine, por eso se van. ¿Sí? Recuerde, estos levitas servían en el templo y lo hacían de tiempo completo. No podían dedicarse al servicio del Eterno y si no tenían para comer ellos y sus familias. Entonces, así que abandonaron el servicio, tuvieron que abandonarlo. ¿Para qué? Para dedicarse a trabajar. Y dice el verso que los levitas habían ido cada uno a su tierra, debido a que ya no podían sostenerse en el templo sirviendo al Señor. Cada quien tuvo que volver a sus lugares de origen, porque el pueblo dejó de diezmar. Versículo 11, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice? Entonces reprendí a las autoridades por el abandono en que tenían el templo de Dios. Después reuní a quién? A los sacerdotes y levitas y los instalé en sus puestos. Los patres, sorry por lo que pasó, vengan, vamos a empezar. Y todo Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino, del aceite. Luego puse a cargo a quién? De los almacenes al sacerdote. ¿Quién? Selemías. Al secretario Sadoc y a un levita llamado Pedaías. Puse también como ayudante suyo a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matatías, porque eran dignos de confianza. Ellos se encargarían de hacer el reparto a sus compañeros. Verso 14, me gusta cómo termina este Nehemías. Dios mío, tómame en cuenta esto que he hecho y no olvides todo lo bueno que he hecho por el templo de mi Dios y por su culto. Papito, esa es mi oración. Tómame en cuenta lo que estoy enseñando.
porque lo hago por el beneficio de tu pueblo, Señor. Quiero que noten lo que ora Nehemías, hermano. En el último verso, él sabía que Dios prometió bendecir a aquellos que promuevan el culto, aquellos que promuevan la justicia, aquellos que promuevan que se enseñe la justicia de Dios. ¿Está orando mal entonces Nehemías? No, está haciendo lo correcto. ¿Sí? Aquellos que promuevan que se siga predicando, que haya servicio para Dios, son bendecidos. Texto número 13. Ya avanzamos mucho ya. Con todas sus preguntas de hace rato, ya avanzamos demasiado. Aquí esto es un texto es irónico. Es una ironía lo que está diciendo Amós. Pero vamos a ver por qué lo dice. ¿Qué dice? Vayan a Betel y a Gilgal. Pequen. Aumenten sus rebeliones. Lleven sus sacrificios por la mañana. Es más, vamos a ver cada cuántos días diezmaban, para que no digan que no era cada año. Vean cada cuánto tiempo aún diezmaban. Y les voy a mostrar otro texto más adelante. ¿Sí? Y sus diezmos, ¿cada cuánto tiempo? Amós capítulo 4, versos 4 y 5, para que no quieran anotar. Y lleven sus diezmos cada tercer día. Verso 5. Quemen panes sin levadura en ofrenda de gratitud y anuncien por todas partes sus ofrendas voluntarias. Y que eso es lo que ustedes, ya que es lo que a ustedes les encanta. El Señor lo afirma. Esta es una cita de exhortación irónica que hace el profeta Amós, ya que Betel y Gilgal se habían convertido en lugares de culto idólatra. ¿Dónde está Betel? ¿Dónde está Gilgal? Donde están las 10 tribus que ya se habían paganizado. Ahora entienden por qué Amós está. Lleven, esto es lo que ustedes quieren. ¿No se lo quieren dar a Dios? Entonces dáselo a la Virgen del Charco. No se lo quieren dar a Dios, entonces ofrezcas a la San Martín de Porras. ¿Sí? No se lo quieren dar a Dios, entonces háganlo con quien ustedes quieran, pero hacer lo que ustedes quieren hacer. Entonces, esta es una exhortación irónica, lo que Amós está diciendo. ¿Sí? Entonces, ya las 10 tribus se habían paganizado, y lo menciono ya que en este estudio quiero citar, lo puse, porque quiero citar todos los textos bíblicos que hablan de diezmo. ¿Sí, hermana? Aquí dice cada 3 años. Cada 3 años. Sí, pero dice cada tercer día. En la palabra original lo comprobé. ¿Sí? No más que, como hay un diezmo cada 3 años, ¿se acuerdan? Es fácil asociarlo por el traductor. ¿Sí? Es más fácil asociarlo que aceptar que se estaba dando cada tercer día. O que había una costumbre incluso de cada 3 días si era necesario llevar. Ahora, regularmente, ¿cómo les pagaban antes a las personas? Es más, hace 20, 30 años, ¿cómo se pagaba? Diario. El pago era diario, entonces por eso lo llevaban, era la manera de hacerlo cada tercer día, ¿ya se me entendió? No sé, hoy se paga cada mes, ¿verdad, hermana Idalia? Y ya sentimos el agua al pescuezo cuando llega el mes de la baruja, ¿sí? Entonces, antes no se hacía cada 15 días. Anteriormente, en el tiempo antiguo, era diario. Por eso la paga era el salario de un día. Sí, un denario. Lo de un día. Entonces hay cosas que hay que entender conforme a la cultura donde está escrito, no conforme a lo que vivimos actualmente. Entonces, ya se dan cuenta que Amós cita una profecía irónica. Está citando, ustedes quieren dársela allá, está bien, no hay problema. Así que vamos a texto número 14. Ya vamos súper avanzados. ¿Sí? Texto número 14 y vamos a ver Ageo capítulo 1 y versículo 1. Este texto que veremos es muy importante, ya que quiero que vean lo que estaba sucediendo en la época en que el pueblo se volvió material, superficial e indiferente en cuanto al diezmo. Vean lo que pasó, y Ageo lo profetiza en la época el pueblo ya regresó del exilio. Ageo también es un contemporáneo de Nehemías, de Malaquías, y profetizan cuando ya regresaron del cautiverio. ¿Sí? Ya regresaron de Babilonia, y vamos a ver qué pasó. Ageo capítulo 1, el versículo 1. ¿Qué dice? En el año segundo del gobierno del rey Ajá. Darío, el día primero del sexto. Para que entiendan que es el tiempo del regreso de Babilonia. En el año segundo del gobierno del rey Darío, el día primero del mes sexto, el Señor, por medio del profeta Ageo, se dirigió a ¿quién? Al gobernador de Judá. Ahora era Zorobabel, hijo de Salatiel, y se dirigió también al jefe de los sacerdotes. ¿Quién era el jefe de los sacerdotes? Mire, ¿sabe qué palabra aparece aquí? ¿En hebreo? Yeshua.
¿Quién es el jefe de los sacerdotes? ¿Quién era? Yeshua. Amén. ¿Y qué dice? Esto es lo que dijo ¿quién? Ok. Esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo. ¿No será una pedrada para nosotros? Todavía no es tiempo de movernos. Aquí aguantamos el calor otro año. ¿Sí? Vamos a ver una cosa. ¿Perdón? ¿Cuál fue, hermano? Es Ageo 1.1. Ageo 1.1 y 2. ¿Sí? Vuelvo a repetirlo. Ageo capítulo 1, versículo 1 y 2. Aquí tenemos la cita. Aquí está escrito. ¿Ok? Entonces vamos a ver una cosa. En el tiempo de Ageo, la gente al principio estuvieron reconstruyendo el templo. Acuérdense que Nehemías no terminó en sí esa labor. Empezó a reconstruir el muro de la ciudad para protegerse, pero la ciudad no fue reconstruida totalmente, ni el templo. Entonces empezó a haber una oposición de gente que no quería, no, pues ya hay que dejar por la paz un rato. Empezó a haber problemas para edificar, al grado que se llegó el momento en que el pueblo se desanimó. ¿Qué pasa cuando alguien viene a meterte cizaña? ¿Y a poco vas a dar tú tanto para eso? ¿No nos vas a necesitar mejor para comprarte otro carro? Lau. ¿Sí? Y el pueblo se desanimó y dijo, es que a lo mejor no es el tiempo del Señor de empezar a construir. Entonces aparentemente el Señor no estaba proveyendo lo necesario para la reconstrucción del templo. Cada quien regresó a sus casas y es entonces cuando viene la reprensión del profeta Ageo. Vamos a ver el verso 4. ¿Sí? ¿Qué dice el verso 4? Ahora, ya entendemos por qué les voy a decir esto. ¿Y acaso, para ustedes, si es tiempo de vivir en casas lujosas? Mientras que mi templo está en ruinas. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, piensen bien en su conducta. ¿Ustedes siembran mucho? No dice así. Pero cosechan poco. ¿Sí? Comen, pero no se sienten. ¿Qué dice? Comen, pero no dijo que no engordan. Comen, pero no se sienten satisfechos. Mire, ¿cuántas veces tenemos suficiente comida? Pero no me gusta. No me gusta. ¿Por qué estaremos insatisfechos? ¿Sí? Beben, pero se quedan con sed. Se embriagan, pero no entran en calor. Se abrigan. Ya todos habían dado por hecho lo que hacían, pero porque bueno que alguien está leyendo. ¿Sí? Se abrigan. Se abrigan, pero no entran en calor. Y el que trabaja a jornal es como si echara su salario, ¿en dónde? Saco roto. Híjole, Señor. Verso 7, vamos a ver el verso 7. ¿Quién de ustedes siente que su trabajo, su salario, está echándolo en un saco roto? No hay ni por dónde, ni por dónde almacenar algo. Wow. Pero verso 7. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo que piensen bien, vayan a las montañas, traigan madera y reconstruyan de nuevo el templo. Yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Verso 9. Ustedes buscan mucho, pero encuentran poco. Y lo que guardan en su casa, yo me lo llevo. De un soplo. ¿Por qué? Pues porque mi casa está en ruinas. ¿Por qué dice el Señor? Yo me lo llevo de un soplo. Les voy a decir por qué dice el Señor. Porque les importa más su casa de ustedes que mi casa. Están buscando casa para vivir ustedes, pero no están buscando una casa para mí, dice el Eterno. Pues porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo se preocupan de sus propias casas. Yo, el Señor, lo afirmo. Y está hablando de diezmos aquí. Por eso no cae para ustedes la lluvia, ni la tierra da sus productos. 11. ¿Sí? Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, sobre los viñedos
y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales y sobre todas sus labores. sus labores. Creo que aquí no hay nada que añadir. Esto sin duda es un llamado a pensar bien en nuestra conducta. ¿Cuántas veces les dice, piensen bien en su conducta? ¿Cuántas veces dijo? 3. Por lo menos leí 2, que me acuerdo. Piensa bien en tu conducta. Ya que noten que dice el texto, y no nada más dice que no vas a tener lo suficiente, sino que no te vas a saciar con lo que tienes. Vas a estar en un sentido de que nunca tienes suficiente. Y yo sé que hay mucha gente que, es que no, yo porque no soy bendecido. Tenemos suficientes bendiciones. No estamos contentos con lo que tenemos a veces. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades están mal. Nuestra cabeza está, por decirlo así, al revés. Estamos viendo primero nosotros y no estamos viendo por lo que dice el profeta Ageo. Vamos al versículo 12. Vamos a terminar nuestra lectura. Zorobabel, Josué y el resto de la gente, ¿qué hicieron? Sintieron miedo. Sintieron miedo cuando oyeron lo que el Señor les decía por medio del profeta Ageo. Esto es lo que dice el Señor, que esto es lo que Dios, el Señor, le había encargado que dijera. Entonces Ageo, el mensajero del Señor, lo afirmó: yo estoy con ustedes. De esta manera animó el Señor a Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, jefe de los sacerdotes, y al resto de la gente. Y el día 24 del 6º mes del año segundo del reinado de Darío, empezaron a reconstruir el templo de su Dios, el Señor Todopoderoso. Aquí vemos cómo el mensajero Ageo tuvo, la predicación de Ageo tuvo fruto, ya que la gente se fortaleció y empezó a poner otra vez su atención ¿a dónde? En lo que es importante, en el templo de Eterno. Texto número 15, ya no vas a estar para... Bueno, me metí un calambre cuando lo leí, les afirmo. ¿Sí? Texto número 15. ¿Sí? Y aquí vamos a ver algo bien importante. Aquí, mire, texto número 15 y por fin llegamos al más citado de todos. Hasta el texto número 15 llegamos al texto más citado. Y este ya sería el último texto del Antiguo Testamento, del mal llamado Antiguo Testamento, que habla del diezmo. Y en este mismo contexto de la reconstrucción, en este mismo, porque Ageo y Malaquías están predicando al mismo tiempo, están dando su mensaje prácticamente al mismo tiempo. Entonces, en este contexto de la reconstrucción del templo, de que ya el pueblo estaba descuidando las ofrendas del templo y los diezmos, es que el Eterno le dice a su pueblo: yo soy quien no he cambiado. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido aniquilados. Y les dice: ustedes se han apartado de mis preceptos como se apartaron sus antepasados y no han querido obedecerlos. Yo, el Señor, ¿qué más dice? Todopoderoso les digo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Pero ustedes dicen: ¿por qué hemos de volvernos a ti? Verso 8. Y yo pregunto: ¿acaso un hombre puede defraudar a Hashem? Pues ustedes me han defraudado. ¿en qué te hemos defraudado? Y les aclaran qué. Y todavía preguntan: ¿en qué te hemos defraudado? Ahí está. ¿Sí? Diezmos, En los diezmos, en las ofrendas me me han han defraudado. ¿Quién de ustedes puede decir, hermano? Guante blanco, yo no he defraudado a Dios. Ni yo puedo decirlo. Está manchado. Sí. Y por si alguien dijera ahí, un justo. No, sí, toda la nación, todos ustedes me han defraudado. Y ya la otra no la quiero ni subrayar. Y por eso, Voy a maldecir. yo, el Señor Todopoderoso, les digo: traigan sus diezmos al tesoro del templo, y así habrá alimento en mi casa. ¿Para qué era el alimento que estaba en la casa de Dios? ¿Para qué era? Para el sustento de los levitas. Para el sustento del que enseñaba la justicia. Dios vuelve al principio, o sea, al mismo propósito inicial. Quiere que haya el sustento para el sacerdote, para que se siga enseñando la justicia. Entonces, del principio al fin, la enseñanza es la misma. ¿Sí? Traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimentos. ¿A dónde dice? En mi casa. En mi casa. ¿Qué más? Pónganme a prueba, Pónganme a prueba en eso. A ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes las más ricas bendiciones. No dejaré
que las plagas destruyan sus cosechas y sus viñedos. Todas las naciones los llamarán dichosos porque ustedes tendrán un país encantador. Yo, el Señor Todopoderoso, lo he dicho. Aquí con este pasaje se cierra lo que es el diezmo en el Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento. Y es más que decisivo, ya que vean con qué palabra cierra el Eterno este asunto del diezmo del Antiguo Testamento, que es el Señor Todopoderoso el que dice, recuérdalo. No es José Martínez, no es el predicador quien te está diciendo, yo te estoy diciendo, dice el Todopoderoso, vuélvete a mí, no me defraudes. Y créemelo, cuando yo estoy leyendo esto para preparar la enseñanza, me puse a temblar. Me entraron nervios. El Eterno es el que, si ya lo entendiste, no importa cuando no lo has entendido, ahí no nos ha caído el 20, pero ¿qué cuando ya nos cayó, hermano? ¿Qué cuando ya lo entendimos? Yo sé que este es el único texto que se usa en las iglesias cristianas con el único propósito de quitarle dinero a la gente. Pero antes de concluir con los textos del Tanaj, quiero que repasemos algo bien fundamental de lo que desde el principio empezamos a ver. ¿Y qué es lo que aprendimos? Primero que nada, ¿cuántos textos hasta aquí hemos visto que hablan del diezmo o de los diezmos? ¿Cuántos? 15. Baruch Hashem. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro que el diezmo no fue instituido por la ley de Moisés? ¿Les quedó claro eso? El diezmo no fue instituido por la famosa ley de Moisés, sino que fue practicado antes, mucho antes de la entrega de la ley. En la ley solo fue regulado por Dios mismo para que hoy no salga un predicador inteligente y cobre el 50. Por eso Dios lo reguló. ¿Sí? Otra pregunta que tengo. ¿Cuál es la esencia, el propósito de diezmar? ¿Aló? ¿Sí? Para ser bendecidos por detrás. Para que se siga enseñando la justicia. Esa es la ley de interpretación bíblica de la primera mención. Entonces la respuesta es que la esencia del diezmo es con nuestro padre Abraham diezmando para promover la justicia, el amor y el conocimiento de Dios. Por eso vemos a nuestro padre Abraham que le da el diezmo no a un teleevangelista, no a un evangelista internacional, no a un evangelista famoso, y no se lo da a un predicador de Guatemala, ¿sí? O a un evangelista rico. ¿A quién le da Abraham el diezmo? A alguien que es rey o conocido como el rey de justicia. ¿Y qué enseñaba ese rey de justicia? ¿Por qué cree que le llamaron rey de justicia? La justicia. Porque enseñaba la justicia de Dios, el conocimiento divino de Dios. Aquí sería bueno preguntarte, de acuerdo a los profetas y de acuerdo a Yeshua, ¿dónde dice Yeshua o dónde dice los profetas que está la justicia? Un pasaje escritural que sepa. Ok, ¿qué dice Mateo 23:23? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Mateo 23:23. Alguien léamelo, por favor. No lo tengo en mis notas yo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios la décima parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso a las enseñanzas más importantes de la ley. De la Torah. De la Torah. O sea, ustedes nomás pusieron atención en el diezmo, pero no hicieron caso de lo más importante de la Torah. ¿Qué es lo más importante? Que son la justicia. ¿La justicia? Y la misericordia y la fidelidad. ¿Y la fidelidad a qué? A Dios. A Hashem. La palabra de Dios. La Torah. Torah. Esto es lo que... Sí. ¿Esto era necesario hacer? Sin O sea, dejar de hacer la justicia, la misericordia, la fidelidad, sin dejar de hacer. lo- ¿Qué es aquello?
diezmar. Entonces, ahora, ¿ya sabemos dónde se encuentra la justicia? Amén. ¿Qué se tiene que enseñar para que la gente viva en justicia? La Torah. La Torah. Gracias, hermana. O sea, no es cualquier predicador que te va a hacer un milagro, que te va a hablar bonito, no. ¿Qué se tiene que predicar para enseñar la justicia? La Torah. Desgraciadamente hoy en día, muchos le hemos quitado a nuestros mensajes la Torah. Desgraciadamente. ¿Ok? Entonces vamos ahora al pacto renovado, lo que es nuestra segunda parte. Y aquí vamos a ver qué es lo que dice el pacto renovado. Ya que algunos pastores o predicadores y teólogos enseñan que el diezmo solamente era el antiguo pacto. Y que de nuevo ya no está vigente. Pero veamos si esto es así. Y para eso vamos a nuestro primer texto del pacto renovado. Texto número 16. ¿Lo tengo aquí? Sí. ¿Qué dice aquí? Es más, es el que acaba de leer nuestro hermano Jonathan. Hay de ustedes, Mateo 23, 23. ¿Qué dice la escritura? Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que separan para Dios la 10ª parte de ¿qué? De la menta, del anís y del comino. Pero no hacen caso, pero no hacen caso, ¿qué? Las enseñanzas más importantes de la Pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de la Torah, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Aquí les voy a comprobar que fe es fidelidad. Pero fidelidad ¿a qué? ¿Sí? Entonces, esto, ¿qué es esto? La justicia, la misericordia y la fidelidad era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, o sea, sin dejar de diezmar. Como podemos ver en este texto, Yeshua, Jesús, habla de la justicia. Exactamente lo que empezamos a ver en cuanto al diezmo. ¿Para qué dijimos que era el diezmo? Para promover la justicia. ¿De qué está hablando Jesús? Yeshua, de la justicia. ¿Qué es para promover la justicia? Y en este texto de Mateo dice ¿qué dijo Jesús que son las enseñanzas más importantes de la Torah? ¿Cuál es lo que él resalta? La justicia, La justicia, misericordia y la la fe. misericordia. Y la fe. ¿Cuál es la primera que menciona? Justicia. ¿Para qué les dije desde un principio que era el diezmo? Para promover. Justicia. Entonces Jesús no está mal. Yeshua no está mal. Simplemente sigue martillando el mismo principio que nunca nos habían enseñado. ¿Sí? Esto es lo que se debe de hacer, dijo Yeshua, ya que esto es lo más importante de la Torah. Pero también dice, sin dejar de hacer lo otro. ¿Y cuál es lo otro? Gracias, hermana. ¿Cuál es lo otro? Diezmar. ¿Se dan cuenta? Quiero que hoy quede claro, lo más importante de la Torah es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Pero también dice el Señor Jesús, Yeshua, que no dejemos. ¿Para qué? ¿Para qué nos dice que no dejemos de diezmar? Precisamente para que se siga predicando la justicia. ¿Tiene una relación, conexión? ¿Sí? Entonces, ¿quién va a enseñar la justicia si ya no hay? ¿Quién la va a enseñar? Que no hay papa. No dijo el apóstol Pablo, ¿quién es soldado pagándose sus propios gastos? Podremos aguantar un mes, dos, una semana. Echémosle un año. Pero más de esto no se aguante. Te aseguro. Vuelvo a repetirlo. Yeshua está haciendo énfasis en que hagamos caso a las enseñanzas más importantes de la Torah, como son la justicia, la misericordia y la fidelidad, o la fe. ¿Sí? Como dicen otras traducciones, sin dejar de diezmar. Quiero que entienda que Yeshua nos dice claro, no dejemos de diezmar por volvernos muy enseñadores de la Torah. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, yo no puedo estar enseñando la Torah, debo de dejar de diezmar también. ¿Sí? Bendito sea el Eterno. Vamos al texto número 17. ¿Sí? Texto número 17. Este texto vuelve a repetir lo mismo, es el mismo pasaje. Lucas, capítulo 11, versículo 42. Prácticamente es el mismo pasaje. Hay de ustedes, fariseos, que separan para Dios la 10ª parte de la menta, de la ruda
y de toda clase de legumbres. Pero no hacen caso de qué. Justicia. Y el amor a Dios. Esto es lo que deben de hacer. Y dejar de hacer lo otro. ¿Qué es lo otro? Diezmar. Hermanos, ¿se habla del diezmo en el Nuevo Testamento entonces? ¿Yeshua lo dijo? ¿Lo enseñó? No, entonces, porque yo he oído predicadores que dicen que en el Nuevo Testamento ya no es válido. Y el amor a esto lo había visto. Texto número 18. Vámonos rápido. Iba a decir una expresión mexicana, pero qué bueno que me callé. ¿Sí? Texto número 18. Lucas 18. El fariseo de pie oraba así. ¿Cómo oraba? Oh Dios, ¿Qué dice? A ver, uno solo que me lo lea, pero fuerte. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. ¿Por qué Yeshua habrá citado estos textos? No practica la justicia. Ahora, ya Yeshua dijo algo importante. Ese no salió justificado. ¿Sí? Pero aquí lo que quiero resaltar es, acuérdense que yo estoy mostrando todos los textos donde habla diezmo o diezmar. No estoy resaltando las virtudes o cualidades de cierta u otra persona, sino estoy en que tengamos una comprensión general de todos los textos. Aquí dice que este fariseo diezmaba ¿de cuánto? La 10ª parte de todo lo que ganaba. De todo lo que ¿qué? Ganaba. Aquí ya dice ganar. ¿Por qué? Para este tiempo, hermana Erika, para situarnos en el contexto histórico, aquí ya les pagaban con dinero. ¿Sí? Aquí ya les pagan con dinero. ¿Cuál es la esencia entonces ahora de que ahora ya paga con dinero? Ahora él puede decir, doy diezmo, ya no de todo lo que siembro, sino de todo. Lo que ganaba. ¿Y ahora con qué le pagaban? Con monedas, monedas, dinero, plata. ¿Sí? Oro. Entonces es importante entender que ahora ya la historia cambió. Ya ahora ya se les paga con dinero a las personas y él dice, doy la 10ª parte de todo lo que gano. Aquí vemos entonces en este texto que en los tiempos de Yeshua se practicaba el diezmo de todo lo que se obtenía. Y si ya nos quedó claro que la ley del diezmo sigue siendo vigente, ahora queda una controversia por aclarar. Porque ya no hay templo. ¿A dónde voy a llevar mi diezmo? ¿Sí? Ya no hay templo en Jerusalén. Es más, no hay sacerdocio levítico. ¿A quién entonces le voy a entregar mi diezmo? Ya no hay sacerdotes descendientes de Leví para que reciban los dientes. Los diezmos. Los diezmos. ¿A quién entonces se los voy a entregar? Bueno, ya mencionamos parte de la respuesta cuando vimos el cuarto texto, el cuarto versículo. ¿Se acuerdan que nos fuimos a lo que dijo Yeshua, a lo que dijo Pablo? Que el obrero es digno de su salario, ¿se recuerdan? Sí, bueno, ya lo vimos en Números 18 que dice que el diezmo es para el levita. Y Yeshua cita en Lucas 17, y él instituye que el obrero, el que predica el evangelio, es digno de que se le pague o que coma de lo que él predica, desde ahí donde predica. Entonces, en esas palabras o en esta situación, en Lucas 17, Yeshua instituye que el salario para los que predican su evangelio, y vemos cómo Pablo lo repite en su carta a los Corintios capítulo 9, 1 Timoteo 5, 18 dice que los que predican el evangelio son dignos de que se les pague lo doble. ¿Sí? Entonces, ya analizamos ese texto, pero para entender la respuesta, ¿a quién ahora le voy a pagar mis diezmos? ¿A quién se los debo de entregar? Porque hoy, una cosa es que ya entendí que debo de diezmar. La cosa es entender a quién se los voy a dar. ¿Sí? A lo mejor A uno que enseña la a lo mejor ¿a quién, hermano? Got it, brother. Hurra, Para eso hurra. vamos a nuestro texto número 19. 19. ¿Y ya cuál sería? El último. Último. Dios, gloria a Dios porque iba a terminar. No, hombre, sígale. Verso. No, hermana. Una cosa es que llegue el último texto y otra cosa es que ya terminé. Tranquila, hermana. Ya estoy cansado. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Yeah.
Y aquí empieza hablando de una persona. ¿Quién? Melquisedec, ¿Quién es Melech Tzedek? el rey de justicia. Pero ¿quién es? Históricamente hablando, ¿quién es? Yeshua HaMashiach, Al primero Que le entregó. que se le entregaron los el diezmos. tema que venimos hablando. Amén. Guau, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué el escritor de Hebreos hablará de este personaje aquí? Wow. Porque estamos... Entonces, aclaremos. El Brit Hadashah, el pacto renovado, ¿habla de los diezmos, sí o no? Yes. Sí. Cuando alguien les diga, no, es que eso era del Antiguo Testamento, dile, estás más equivocado que una cabra montañés que va para la ciudad. ¿Eh? Capítulo 7, versículo 1. Este Melquisedec fue rey de Salem. ¿Y sacerdote de quién? Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de la batalla en la que había derrotado a los reyes, Melquisedec salió a su encuentro. Y lo bendijo. Verso 2. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo lo que había ganado en la batalla. Ante todo, hay hay que que notar una cosa. Que Melquisedec significa rey de justicia. Pero aparece también como rey de Salem, que quiere decir rey de paz. Verso 3. Vamos al verso 3. Pero ese es en... Ya estoy hablando en el Brit Hadashah, hermano. Verso 3. Nada se sabe de quién, de su padre. ni de su madre, ni de sus antepasados. Ni tampoco se habla de su nacimiento ni de su muerte. Y así, es a semejanza del Hijo de Dios, es sacerdote. Para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Ahora bien, fíjense qué importante era Melquisedec, que nuestro propio antepasado Abraham le dio una 10ª parte de lo que les había ganado A los a los reyes reyes en la batalla. Verso 5. ¿Qué dice? Según la ley. Según la ley de Moisés, los sacerdotes que son descendientes de Leví tienen el derecho de cobrarle. ¿De cobrarle? Al pueblo la 10ª. No lo han leído los pastores, sino. Cáigase, cadáver. No lo han leído, hermano, que no lo han leído, hermano. ¿Sí? Tienen derecho de cobrar la 10ª parte de todo, a pesar de que son sus parientes y descendientes de Abraham, lo mismo que ellos. Verso 6, ¿qué dice? Pero Melquisedec... ¿Sí? Pero Melquisedec, aunque no era descendiente de Leví, le cobró La 10ª parte de Abraham. a Abraham, que había recibido las promesas de Dios. Así Melquisedec bendijo a Abraham. Verso 7, ¿qué dice? Y nadie puede negar que el que bendice es superior al bendecido. Verso 8. Aquí en esta vida, Aquí, vuélvelo a repetir. aquí, en esta vida, los que cobran la 10ª parte son hombres mortales. Dice los que cobraban. O que cobran. Todavía para el tiempo en que se escribe Hebreos, ya Yeshua no está. Y se sigue diezmando. ¿No que el diezmo no era del Nuevo Testamento? Vuélvelo a repetir, hermano. Aquí, en esta vida, los que cobran la 10ª parte son hombres mortales. Pero en la Escritura habla de Melquisedec como de uno. Que todavía vive. Y se puede decir, ¿qué cosa? Que los sacerdotes Que descienden de Leví y que ahora cobran 10ª parte. pagaron también la 10ª parte a Melquisedec al pagársela a él, Abraham. Verso 10. Porque en cierto sentido, cuando Melquisedec Salió al encuentro de Abraham, este llevaba en su cuerpo a sus descendientes, que aún no habían aunque nacido. aún no habían nacido. O sea, en otras palabras, aún Leví diezma a alguien más importante que Aarón. ¿A quién? Figurativamente y espiritualmente hablando. ¿Quién es en sí el receptor de todos los diezmos? Tanto Yeshua levíticos. HaMashiach. ¿Eh? Yeshua HaMashiach. ¿Quién? Melquisedec. Uno que es semejante o de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec, el cual no va a pasar. Aquí hay que aclarar algo bien importante.
Y es que los levitas le pagaron el diezmo a Melquisedec en un sentido figurado, ya que cuando Abraham paga los diezmos a Melquisedec, traía en su cuerpo a los descendientes que aún es Leví. Entonces vuelvo a repetirlo, es en un sentido figurado, ya que esos descienden de Abraham. Incluso los levitas le están pagando los diezmos, ¿a quién? A Melquisedec. Y aquí hacemos una pregunta: ¿qué sacerdocio es mayor entonces? ¿El sacerdocio levítico o el sacerdocio de tipo Melquisedec? ¿Cuál sacerdocio es mayor, más grande? Melquisedec. ¿Sacerdocio levítico o el sacerdocio de Melquisedec? Indiscutiblemente el que bendice es mayor que el bendecido. Entonces, ¿quién bendijo a quién? Melquisedec bendijo a Abraham. Y en Abraham estaba Isaac, Jacob, Leví y todos sus descendientes. Entonces, ¿a quién es el depositario final de los diezmos? Melquisedec, o el tipo Melquisedec. Sigamos leyendo, versículos 7 al 9. ¿Qué dice aquí? Se puede decir que los sacerdotes que descienden de Leví y que ahora cobran, no cobraban la décima parte, pagaron también la décima parte ¿a quién? a Melquisedec, Al pagársela a él, Abraham. Verso 10. Porque en cierto sentido, ¿qué dice? cuando Cuando Melquisedec salió al encuentro de Abraham, este llevaba en su cuerpo a sus descendientes que aún no habían nacido. Versículo 11 y 12. Vamos a ver qué dice. Léelo, por favor, hermano. el pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. El pueblo de Israel recibió la Torah. ¿Basada? ¿En dónde? En el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido ser perfectos a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, y no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Porque al cambiar el sacerdocio, También se tiene que cambiar. También se tiene que cambiar la ok, palabra. aquí me tengo que detener y voy a explicar esto. Esto ha hecho una controversia de que ya la ley ya cambió por el sacerdocio. Aquí voy a hacer un alto y es necesario explicar que lo que en realidad dice es que no que haya un cambio de ley, la del Antiguo Testamento por la del Nuevo, ya que la palabra original es la palabra que usted va a mirar aquí. ¿Cuál? Metathesis, que es la palabra griega 3343 y significa transposición, transferencia de ley, que quiere decir que es la misma ley, pero hay una transferencia. La misma ley nomás se transfirió a otro sacerdote. No es que hubo cambio de ley, hubo cambio de quién la va a administrar ahora. Y ese es el problema que ha hecho que ya la ley del Viejo Testamento ya no sirve, ya no existe, ya no es real. Entonces, una transposición es una transferencia de ley. Por ejemplo, cuando yo transfiero mi carro al hermano Alex, un ejemplo, ¿quiere decir que desapareció el carro? No. ¿Qué hice entonces? ¿Qué hice? Nomás lo cambié de administrador. Esa es la palabra que aparece como cambio de ley. Solamente transferencia de la ley. ¿Quién ministraba la ley? El sacerdocio levítico. ¿Quién la va a administrar ahora? De acuerdo a un sacerdote o sacerdotes de acuerdo al orden de Melquisedec. Esa es la controversia que ha matado congregaciones. No sé si me está entendiendo. Les puse el ejemplo del carro. Voy a hacer un ejemplo con el hermano Emilio. A ver, voy a transferir esta casa. Se la voy a transferir a él. ¿Quiere decir que voy a desaparecer la casa? ¿Qué hice entonces? A ver, explíqueme usted si me entendió. Cambió nada más de la persona que la va a administrar, que la va a limpiar, que la va a adornar, que la va a pintar y etcétera. Como las cortes americanas, que hay 3 cortes. Está la Corte Suprema, la Corte Legislativa, ¿cuál es? 3 cortes. Entonces, lo único que hacen es que si la corte más baja no puede dar justicia por un cargo, se van a la siguiente, pero esta es la misma justicia. Si esa no puede, se van hasta que llegan a la Corte Suprema. Entonces, solamente es la misma ley, pero transferida a las personas que sí la van a poder aplicar correctamente. En otras palabras, quien ahora opera la ley, quien ahora administra la ley, ya no es el sacerdocio levítico, sino el sacerdocio
Melquisedec. ¿Cuál? Melquisedec. Entonces, se hace necesario ver a quién representa este Melquisedec para que entendamos ese cambio de ley. Vamos a continuar con Hebreos. ¿Ya me entendieron algo mejor? Ahora sí. Sí. Ok. Versículo 7. Y nuestro Señor, ya hablando de Yeshua, de quien la Escritura dice esto, pertenece a otra tribu de Israel, de la cual no ha salido ningún sacerdote. Verso 14. Porque es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu De Judá. y Moisés no dijo nada de esa tribu cuando habló del sacerdocio. Y esto es aún más claro si el nuevo sacerdote que aparece es uno como ¿quién? Melquisedec. Verso 16. Que no fue sacerdote según una ley que toma en cuenta elementos puramente humanos, sino según el poder de una vida indestructible. Verso 17. ¿Qué dice? Porque esto es lo que Dios dice de él, o sea, de Melquisedec. Tú eres sacerdote, perdón, esto es lo que se dice de Yeshua. Tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase. Verso 18. Así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil e inútil, pues la ley de Moisés no perfeccionó nada siendo administrada por los levitas, ¿sí me entendió? Y en su lugar tenemos una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. ¿Dónde voy yo? El 20. 20. ¿Sí? Y Dios garantizó. Y Dios garantizó esto con un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno. Para que vean que no está hablando de la misma ley, pero ahora la persona que la administra es diferente. Verso 21. Pero en el caso del Señor, o sea, de Yeshua, ¿qué dice? Sí hubo un juramento. Pues en la Escritura se dice, el Señor hizo un juramento y no va a decirse, o sea, no va a cambiarlo. ¿Sí? Voy en el versículo 21. para entrar al 22. Tú eres sacerdote para siempre. Verso 22, ¿qué dice? De este modo, Jesús, en quien es quien garantiza una alianza mejor que la De primera. este modo, Jesús, el Señor, ¿sí? ¿Qué dice? Es quien garantiza. Una alianza mejor que la primera. Los otros sacerdotes fueron hechos muchos porque la muerte les impedía seguir viviendo. Verso 24, ¿qué dice? Pero como Jesús no muere, ¿qué dice? su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Pero como Jesús no muere, su oficio, ¿qué dice? Sacerdotal No pasa, ¿a dónde? a ningún otro. ¿Qué más dice? Por eso puede salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para rogar a Dios por ellos. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecadores y puesto más alto que el cielo. ¿Sigo? Sí. No es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Luego sigue diciendo, versículo 28. La ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres Imperfectos. pero el juramento de Dios que fue hecho después de la Torah, nombra como sumo sacerdote ¿a quién? A su hijo. Quien ha sido hecho perfecto para siempre. Según este texto, estamos viendo que actualmente y de manera prolongada y eterna hay un sacerdocio superior al sacerdocio levítico. Y este sacerdocio es ¿de quién? O sea, estamos hablando de Yeshua. Aquí Yeshua es el nuevo sacerdote del orden de Melquisedec, a quien incluso los levitas están obligados a diezmar. Y si Yeshua es el sumo sacerdote, ¿dónde están los sacerdotes que descienden de él? ¿Dónde están los que van a continuar ministrando conforme al orden de él? Para que entiendan mejor, así como Aarón tenía familiares y parientes quienes ministraban y recibían los diezmos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los parientes de Yeshua? ¿Quiénes son los que están bajo su autoridad sirviendo en esta edad presente
y que están encargados de predicar el mensaje de la justicia, de servir en el templo hecho por Dios de piedras vivas, y que están dispersados en las naciones y que son los encargados de administrar de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. ¿Quiénes son esos? ¿Quiere verlo conmigo? La escritura te lo va a decir. Amén. Vayamos a Mateo capítulo 21, verso 33. Para que podamos entender esto, vamos a Mateo 21, 23 al 33. ¿Te acuerdas qué salmo leíste ayer, hermano Alex? ¿De qué hablaba ahí? Todo el salmo, ¿de qué hablaba? Que Dios sacó una viña de Egipto, la plantó, la cercó, y vamos a ver quién es la viña. ¿Se acuerdan? Y si Dios sacó una viña de Egipto, ¿a qué se está refiriendo? A Israel. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo, le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino, levantó una torre para vigilar lo que. Todo. ¿Qué más? Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Verso 34. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Verso 35. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a unos, a otros mataron a otro y apedrearon a otro. Verso 36. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Verso 37, 38 y 39. Vamos a ver esta parte. ¿Qué dice? Por fin mandó a su propio hijo pensando, sin duda respetarán a mi hijo, pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ok, ¿quién es la viña? Por supuesto, Israel. Aquí se estará refiriendo Yeshua como la viña. Israel. Aclaremos, la viña es Israel. Por supuesto que es Israel. Ok, sigamos viendo nuestro pasaje. ¿Sí? Verso 40. ¿Qué dice? Y ahora cuando venga el dueño del viñedo, O sea, cuando venga Dios, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Verso 41. Ellos mismos le contestaron. ¿Qué le contestan? A ver, alguien más diferente que me lo lea para que no se le canse la garganta al hermano. Le contestaron. Matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Verso 42. ¿Sí? Jesús entonces, Yeshua entonces les dijo, ¿nunca han leído ustedes las escrituras? Que dicen, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Verso 43, bien importante. Habrá alguien que me lo lea para que no digan que me puse de acuerdo con esa persona que está hablando. Por eso les digo, que a ustedes se les quitará ¿Con quiénes está hablando Yeshua? ¿Sigue, Carlos? A ustedes se les quitará el reino y que se les dará a un pueblo que produzca la debida. La debida cosecha. No lo dijo Yeshua. ¿A quién le está diciendo? ¿Con quién está hablando en esos momentos? Con sus ¿Con los que eran los discípulos. líderes de Israel? Que recibían los diezmos, las ofrendas, los impuestos. A ustedes se les va a quitar la administración de la viña y se les va a entregar a otras personas. Yo no lo inventé. Lo dijo Yeshua. Amén. Así es. ¿Quiénes eran los labradores de aquel tiempo de Yeshua? Los gobernantes. Los líderes religiosos, por supuesto, también incluyen a los sacerdotes y levitas de Israel en aquel tiempo. ¿A quiénes entonces se les quitó el derecho de gobernar a Israel debido a su codicia, a su falta de fruto de obediencia a las leyes? ¿Acaso no fue el sacerdocio levítico que servía en los tiempos de Yeshua? Aquí mismo, lo que él está diciendo, dice que ese derecho o privilegio se lo entregaría a otro pueblo que produzca la debida cosecha. Vamos a ver qué nos dice un profeta, el profeta Ezequiel, y veremos qué es lo que Yeshua y el profeta dicen, está en concordancia. Vean conmigo, miren. Ezequiel capítulo 11, versículo 16. Aquí está algo bien importante. Por eso diles, esto dice el Señor. Yo los desterré. ¿Qué más? Y
y los dispersé entre las naciones, ¿Qué más? entre países extraños, pero solo por un corto tiempo. Ahora, yo mismo seré un santuario para ellos en los países donde han ido. Dios envía a un profeta llamado Ezequiel cuando ya el templo ha sido destruido, diciéndoles que en cada lugar en el extranjero donde ellos han ido, donde ellos se encuentren, donde ha sido dispersado Israel, donde se reúnan a adorar al Señor, cada uno de esos lugares iba a ser una extensión del templo sagrado que había estado en Jerusalén. En otras palabras, cuando usted va a la embajada de México o de cualquier país, prácticamente ¿a dónde está yendo? ¿A quién está acudiendo? Al gobierno de ese país. En otras palabras, cuando nos reunimos aquí, quiero que entienda eso. Esta es una extensión del templo que estaba en Jerusalén. No es el templo, es una extensión del templo que estaba en Jerusalén. Entonces, dice el Eterno que los dispersó hasta esos lugares, pero yo mismo seré un santuario para ellos en los países donde han ido. Aquí vemos entonces que el profeta Ezequiel anticipó que cuando el templo de Jerusalén estuviera destruido, Dios mismo sería un santuario a donde quiera que estuviera su pueblo. Así que ahora, en cada lugar de culto a Dios, al Dios de Israel, en cada lugar donde hay un lugar de culto es una extensión del templo de Jerusalén que actualmente está destruido. Pero para comprobar lo que digo, y vamos a ver que ahora el templo no es de piedras blancas o de piedras hermosas. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 1 para entenderlo. Aquí está el texto. 1 de Pedro capítulo 1 verso 1 en adelante. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria, en las provincias del Ponto, Galacia, Capadocia. 1 de Pedro 1:1 en adelante, ¿sí? Vuelvo a repetirlo. ¿Quién escribe? Pedro. ¿Quién es Pedro? Apóstol de Yeshua HaMashiach. ¿Qué hace? Saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria. ¿En dónde? En las provincias del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios el Padre había escogido anteriormente conforme a su propósito, por medio del Espíritu, los ha santificado a ustedes. ¿Para qué? Aquí está. Por medio del... ¿Qué dice? Por medio del Espíritu los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan. Y sean purificados ¿con quién? Con la sangre de Jesucristo. Que reciban abundancia de gracia y de paz. Este texto nos va a confirmar las palabras del profeta Ezequiel. Ya habían sido dispersadas, ya habían sido echados fuera de Israel, ya estaban fuera de Israel. Vamos al siguiente texto, del capítulo 2, versículo 1 al 10. Aquí va usted a entender algo bien importante el día de hoy. Por tanto, despójense ¿de qué? De todo engaño. ¿Qué más? Hipocresía y envidia, de toda clase de chismes. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual. ¿Cuál? Pura. Para que por medio de ella, ¿qué? Crezcan y tengan salvación. Para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Verso 3. Y ya que han gustado la bondad del Señor. Verso 4. Acérquense pues, ¿a quién? Al Señor. La piedra viva que los hombres desecharon, pero para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. Verso 5. ¿Qué dice? De esta manera Dios hará de ustedes como piedras vivas un templo espiritual. ¿Un qué? Dios dijo que te iba a ser sacerdote, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿Conforme al orden de Leví o Melquisedec? Melquisedec. Ah, pregunta. ¿Tú eres sacerdote del orden de Leví? ¿Desciendes de Leví? No. Probablemente alguno de ustedes descienda de Leví, pero lo más seguro es que no. Sin embargo, el texto habla de un sacerdocio santo. Y la pregunta es, si no perteneces al sacerdocio levítico, ¿a qué sacerdocio perteneces? Al sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec. Claro que sí, esa es la respuesta. O sea, el instituido por Yeshua, por Jesús. ¿Y qué hacía el sacerdote Melquisedec?
Enseñaba justicia. ¿Qué hacía Yeshua? Enseñaba justicia. ¿Cómo desempeñaron su servicio? Enseñando justicia a las naciones. ¿Qué tienes que hacer tú entonces para ser sacerdote de acuerdo a ese orden? Enseñar la justicia. Enseñar la justicia. Sigue diciendo el texto, mira aquí. Es donde dicen que son del sacerdocio, nación santa. Aquí vamos a ver. Sigue diciendo el texto. Que por medio de Jesús el Cristo, Yeshua HaMashiach, ¿qué dice? Ofrezca sacrificios O espirituales. sea, este sacerdocio, tú que ahora eres sacerdote santo, de acuerdo al orden de Melquisedec, por medio de Yeshua, tienes que ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Verso 6. Por eso también dice la Escritura, yo pongo en Sión una ¿qué? Una piedra. Que es la piedra principal, escogida y valiosa. El que confíe en ella no quedará defraudado. Verso 7. Ustedes que creen, para ustedes, ¿qué dicen? Que creen esa piedra es de mucho valor. Pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y también dice esto otro. La roca, una roca, una piedra con la cual tropezarán. Pero ustedes, verso 9, aquí, bien importante. Lo han leído mucho en otras versiones. Hoy quiero que me lo lean aquí. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio. No es que somos reyes y sacerdotes, un sacerdocio al servicio Del rey. Por supuesto, al rey. De justicia. ¿Al servicio de quién estamos entonces? O Yeshua. ¿Verdad que el texto ya cambió? Ya no es que somos reyes y sacerdotes, sino somos sacerdotes al servicio del rey de justicia. Dice, son una nación, Santo. un pueblo adquirido por Dios. ¿Y esto qué? Es así para que ¿Para qué? Para que anuncies las obras maravillosas de Dios, el cual nos llamó a salir de la oscuridad para entrar en una luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Aquí está la conclusión. Acerca o de quién es el sacerdocio actual, el que está encargado de anunciar las maravillas de Dios ahora. Sacerdocio levítico, sacerdocio tipo Melquisedec. ¿Cuál de los dos? Por tanto, este sacerdocio es digno de recibir su salario en cualquier parte de la dispersión que se encuentre. Una vez que dejemos que solo las Sagradas Escrituras y solo ellas nos enseñen lo que es el diezmo, podemos llegar a las siguientes conclusiones. ¿Ok? Primer diezmo que se menciona. Aquí está. El primer diezmo que se menciona fue dado por ¿quién? Por Abraham. El padre de la fe. Antes de que se instituyera la ley escrita. Y fue dado a un sacerdote del Dios Altísimo llamado Melquisedec o Rey de Justicia. Es decir, que se le dio un hombre para que siguiera enseñando la justicia, que es la palabra de Dios. Ahora entienden que cuando la Biblia habla de maravillas de Dios, que hablaban las maravillas de Dios en Hechos capítulo 2, ¿qué hablaban? ¿Qué enseñaban los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo? Volvemos a lo que predicaba en la noche. ¿Necesitamos el Espíritu Santo, sí o no? ¿Para qué? Para enseñar la justicia de Dios. Para predicar la justicia de Dios. Aquí me comí algo. No es Jaco. ¿Sí? Jacob. ¿Quién es ese Jacob? Me equivoqué, hombre. ¿Sí? Jacob, ¿Comió? el padre de las 12 tribus de Israel, ¿qué hizo? Es una promesa. ¿De qué? Diezmar como señal de su parte. Y que dijo, voy a diezmar allá cuando me acuerde, Señor. De Bueno, todo. si hay servicio ese día lo llevo, y si no, pues se amoló el predicador. Dijo que de todo. Tercer conclusión a la que hemos llegado. Dios manda a Moisés a que escriba la regulación sobre los diezmos a lo largo de la Torah o la ley. Diezmos que deberían de recogerse todos los años excepto el año sabático. Dios también ordenó recoger un segundo diezmo y un tercer diezmo.
El primer diezmo era para los levitas, que a su vez debían de diezmar lo mejor para dárselo al sumo sacerdote. El segundo diezmo es el que podía ser consumido, ¿sí? Durante las fiestas levíticas, comidas festivas en el templo, ¿sí? En la cuarta conclusión, en el exilio o fuera de Israel, debemos de diezmar de manera continua, es decir, todos los años, porque nadie de nosotros guarda el año sabático. O sí, usted lo guarda. ¿Verdad que nadie guarda el año sabático? Entonces, damos diezmo de nuestro salario de la siguiente manera. Ya les pongo ahí un ejemplo, pero no me voy a tener aquí porque ya lo vimos, ¿sí? Ya vimos el ejemplo hace rato. Entonces, se da el primer diezmo. Aquí lo puse con una cantidad de $500, para que usted lo entienda. Entonces, después hablamos del segundo diezmo y luego hablamos del tercer diezmo. Eso ya lo miramos. Entonces, unas aclaraciones. He escuchado a personas que dicen, es que yo mi diezmo lo uso para dárselo a los pobres. ¿Cree que es correcto que la gente le dé su diezmo a los pobres? Un tercero. Bueno, hay una enseñanza escritural. Pero el diezmo regular, usted no se lo puede dar a ningún pobre, ni a ningún huérfano. ¿A quién se le tiene que dar? Al levita. Al encargado de predicar. Entonces aquí tengo un problema. ¿Cómo saber si el que te está enseñando hoy o te enseñó de aquí durante tiempo califica para que le dé los diezmos? Porque ya lo enseñó. ¿Eh? Enseñando la justicia de Dios. ¿Quién está calificado para recibir entonces el diezmo? Se predica Uno la como justicia. Melquisedec. Y antes de seguir con esta, quiero saber, ¿quién de ustedes me puede decir cómo calificarías a una persona? A ver, aquí sí un valiente que diga, bueno, yo creo que así, así. ¿Sí? Ya que cualquiera que predica la palabra de Dios es que está autorizado, ¿no? Para que le demos los diezmos. La pregunta es esa. Todo obrero digno de salario. Ok, pues aquí el hermano tiene él encontró una característica. Todo obrero es digno de su salario. Aceptable. ¿Algo más? A ver. Tiene que ser como Melquisedec. Que militan las Sin cisternas. padre ni madre. Que practique la justicia. Ok, sacerdote que enseña. La justicia. Es que nada más decir, sí lo entiendo yo, oiga, pero nada más decir, tiene que ser como Melquisedec. En la grabación, del otro lado cualquiera lo puede tomar como se le antoje. Entonces, aclaremos. Que enseñe la justicia a las naciones. ¿Sí? Hay otros que dicen, mira, yo doy mi diezmo y a mí me importa a quién le toca. ¿Sí? Entonces, hay algo que sí debemos de saber. Hay que verificar que tus diezmos realmente van a tener el propósito que Dios quiso que se tuviera. ¿Cuál es el propósito de diezmar? Que se siga enseñando la justicia. Ok, ¿y qué tal si se los doy entonces a una persona que no está enseñando la justicia de Dios, que en lugar de eso lo usa para irse de viajes, de comprar yates y irse a Acapulco? Como las iglesias grandotas que se van a Hawái. ¿Se estaría cumpliendo el propósito entonces del Eterno? Porque antes teníamos ese dicho que decía, pues tú se lo das a Dios, que no te importe lo que hagan los demás con el diezmo. O sea, tú dáselo a Dios y ya. Pero de acuerdo a lo que ya analizamos en toda la escritura, ¿sí importa a quién se lo damos? Sí. Hermanos, antes de que se sigan peleando, todos estábamos equivocados. Antes de seguir, ok, ¿sí importa a quién le damos el diezmo? Amén. De acuerdo a la escritura. Sí. Sí, pues, pero ahorita no. Déjeme terminar, hombre. Entonces, primeramente, los que están capacitados para recibir el diezmo son los discípulos de Yeshua. Los que sirven bajo el nuevo sacerdocio de acuerdo a la orden de Melquisedec, como decía nuestra hermana, y que se dedican a enseñar la ley, la justicia, la Torah. La única palabra en sí que enseñó Yeshua. Esos son los que pueden recibir los diezmos. Recuerde que cuando Yeshua vivió en Israel, el mal llamado Nuevo Testamento no existía. Entonces, ¿de qué enseñó Yeshua? De la Torah. Otra pregunta. ¿Cómo saber si alguien es un verdadero discípulo de Yeshua? Bueno, sin palabras, dijo por ahí alguien. Juan 8:31. Mire, yo le puedo decir, hermano, yo soy un verdadero discípulo de Yeshua.
O fulano me... No, yo soy. Ok, hermano Alex, párate tantito. Párate. Diles, yo soy un verdadero discípulo de Yeshua. Al que tenía parado ya se sentó. Diles, yo soy un verdadero discípulo de Yeshua. Soy un verdadero discípulo. A ver, hermanos, díganlo usted, yo soy un verdadero discípulo de Yeshua. Yo soy un verdadero discípulo. Ok, aquí hay tres a quienes usted puede dar los diezmos. ¿A qué se los va a dar? Los tres decimos ser discípulos de Yeshua. Por sus obras, pues. Está practicando la justicia. No, porque dice que al que vive en su palabra. Ok, entonces vamos a dejar entonces que la escritura nos diga, ¿sí? Hey. Vamos a dejar entonces que la escritura nos diga, ¿correcto? Juan 8:31. Yeshua les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, De veras, serán de veras, De verdad. ok, aquí, De veras. en verdad. ¿qué predicó Yeshua? Desde un principio les dije, ¿qué predicó él? Torah. Y si alguien ahora no predica lo que predicó Yeshua, ¿será un verdadero discípulo de Yeshua? ¿Lo vuelvo a repetir? Sí. Yeshua les dijo a los judíos que habían creído en él, no se lo dijo a los incrédulos, los que ya habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad. ¿Y qué dice? La verdad los hará libres. ¿A qué palabra se refiere aquí Yeshua? A la que Dejemos que él mismo nos diga. Capítulo 14, verso 23. ¿Qué dice? El que me ama, hace caso a mi palabra. ¿Qué dice? hace caso de mí. Jesús, Yeshua les contestó: el que me ama, hace caso de mi palabra. Y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama, no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías. Entonces, ¿qué estaba predicando Yeshua? La pregunta obligada aquí es: ¿cuáles son las palabras del Padre que Yeshua repetía? ¿Qué era lo que se consideraba en aquel entonces? Palabra de Dios. Hoy cualquier libro de cualquier editorial, hasta los que escribió José, dice palabra de Dios. Bueno, ¿qué se consideraba en aquel tiempo? Palabra de Dios. La Torah. Vamos a ver qué dice la escritura. Yo quiero hablar con la escritura, ¿sí? ¿Ok? Les dije, ya llegué al último texto de los diezmos, pero no quiere decir que ya terminé. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Ya voy a acabar. Un poquito más. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Ahí dice 2:15. No, yo tengo el 2.15. Ok, me equivoqué. No, entonces estoy mal. Digo. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. ¿Qué está, no? Oh, yeah, no. ¿Sí? Bueno, a lo mejor no tengo la escritura, pero Ahí bueno, déjese lo leo. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez, ¿qué dice? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación Por la fe. que es en Cristo Jesús. Verso 16, ¿qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios. No, sí me pasé un versículo, hermanos, tienen razón. Yeah. Me posé uno. El 14. Segunda de Timoteo 2.15. Les voy a leer la Reina Valera. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, vamos a ver entonces cuál es la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí, pregunta: ¿a qué palabra de verdad, a qué escrituras sagradas se refería Pablo al decirle a Timoteo que él las sabía desde la niñez? Bueno,
otro texto. ¿Cuál es? Primera de Juan 2:1. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda, ¿qué cosa? En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra. ¿Es la palabra que qué? ¿Qué palabra cree usted que oyó Timoteo desde niño? ¿Qué palabra cree usted que pues, escuchó Pablo desde niño? El Evangelio. La Torá. La ley. El mal llamado Antiguo Testamento. Esa es la palabra que estaba desde el principio. ¿Se dan cuenta entonces cuál es la palabra a la cual la misma escritura se refiere? Se refiere al Tanaj, a la Torá, a los profetas, al mal llamado Antiguo Testamento. Y para que nuestra mente lo capte mejor, les voy a hacer una pregunta. A ver, si usted fuera un creyente del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y fuera un creyente del Mesías Yeshua, viviendo en la época en que se escribe Primera de Juan, ¿sí? ¿A qué sagradas escrituras cree usted que se estaría refiriendo Juan? Pablo. ¿Ahora entiendes mejor entonces a qué se están refiriendo las escrituras? No es a cualquier palabra que hoy predique José. Se está refiriendo a lo que todo judío ha aprendido desde niño. Y no todo judío aprende el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah. Se le ha enseñado la Torah. Esa es la esencia, porque Dios dijo, y Dios dijo, y Dios le dijo a Moisés, y Dios le dijo al pueblo, y Dios le dijo a Moisés y al pueblo, y Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, y Dios dijo. Entonces, ¿cuál es la palabra más importante para usted y para mí? La Torah. Y si alguien ya no enseña la Torah, ¿será apto para recibir entonces los diezmos? Así que, ¿a quién entonces le vamos a dar los diezmos? Que predica A quien predique acerca de la justicia que está en la Torah. Al que enseñe la vigencia de la Torah dada a Moisés, pero que también la practica. ¿Aclaro? No nomás que enseñe, que también la practica y que enseña esos mandamientos a los demás. Si alguien predica que la ley de Moisés, que la ley de Dios dada a Moisés ya no hay que guardarla, que ya eso ya pasó, que eso era para antes de Jesús, que eso era para antes de Yeshua, ¿será un verdadero profeta, un verdadero discípulo de Yeshua? No. Hay que no tomarlo en cuenta porque está en otro. Entonces, recordemos lo que dijo el mismo Señor Jesús. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Mateo 5, 17 al 19. ¿Qué dice? Lo que está en moradito me importa. A ver, alguien ya se me cansó. La garganta, ¿qué dice aquí? A ver, ¿alguien qué dice? Pues les aseguro que mientras existan el cielo y la A tierra, ver, mija, ven. no se le quitará. Espérate. Ven, mija, ven. Vete a ver si está el cielo ahí, mija. Ve. De veras. Fíjate si está el cielo ahí, a lo mejor ya no existe. ¿Sí está ahí? Ok, siga. Les aseguro que mientras existan, ¿qué cosa, hermano? El cielo y la tierra no se le quitará No se le quitará a la ley Torah ni un punto ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. ¿Qué les han dicho? Que la ley ya está. Pero ¿qué digo? Miren, les dije que esta versión nos iba a ayudar a entender sin que yo les diera tanta explicación. Pero les aseguro, palabras de Yeshua,
que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto, ni una letra hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandamientos, ¿qué? De la Torah, De la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseñe a la gente a obedecerlos, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseñe a hacer lo mismo, será considerado grande en los cielos. Una palabra que aparece aquí. La palabra pequeño es vano. ¿Quién se ha comido una semilla vana? ¿Qué es una semilla vana? No tiene nada que ver. Estás comiendo pura cáscara. Eso serás en el reino de los cielos si enseñas que la Torah ya no existe. ¿Qué dijo Daniel? A lo mejor nomás una idea loca de Jesús. ¿Qué dijo Daniel? ¿Alguien me lo lee, por favor? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí he oído a muchos teólogos que dicen que esto se habla de la resurrección. Ok, ¿quién va a resucitar en la primera resurrección entonces? Los que enseñan la justicia a la multitud. No hay problema. Así es. Los que enseñan todavía la Torah. Palabra final de exhortación. Esta es la palabra final. Profetas. ¿Guardaos de quién? Los falsos Los falsos profetas. profetas. Ok, yo no les estoy llamando falso profeta a ningún pastor de la entidad, ni de la comarca, ni del estado. Yo estoy enseñando lo que dijo Yeshua. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos, Los conocerán. ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así. Todo buen árbol da, pero el árbol malo, Dan frutos malos. no puede el buen árbol dar, ni el árbol malo dar. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado. En el fuego. ¿Qué más dice? Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, ¿el qué? sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los ¿Dónde? Ahora pregunta, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿En el libro de chistes cristianos de José Martínez o dónde está la voluntad de Dios? en la Torah. ¿Quién es un falso profeta? Entonces, quien no predique la Torah. Y no lo dije yo. ¿Sí? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera qué? Demonios. ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Hacedores de maldad. ¿Cuál es la última palabra? Me importa. ¿Qué significa la última palabra? La última palabra que aparece en nuestro texto leído es la palabra en griego, que es anomía. ¿Violación de qué? De la Torah. De la Torah. Es una palabra. Entonces, ¿qué les va a decir a los que les diga apártense de mí? Anomos. Hacedores de maldad. Apártense de mí, violadores de la Torah. Ahora, si un predicador está predicando que la Torah ya no existe, ¿qué cree que le va a decir el Eterno? Que se aparte de él. Oh, tomar a la yuca. Viendo entonces lo que Yeshua está diciendo, es que estas personas sí hicieron milagros, sí predicaron, y en el nombre de Yeshua, sí sacaron demonios, sí hicieron milagros, pero ya no predicaron la ley de Dios dada a Moisés. Predicaron que ya no hay que guardarla. Esto a pesar de que Yeshua dijo que la palabra de Dios nunca pasará. Mateo 7:24, ¿qué dice? Cualquiera pues que me oye. Ahora, es el mismo pasaje. Si ustedes me oyen, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y para que vean, les voy a demostrar quién es la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada Sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y desdieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y su ruina, y fue grande ¿qué? Si todavía nos queda alguna duda sobre quién es la roca a la que Yeshua se está refiriendo, te haré una pregunta. ¿Cómo podemos edificar sobre la roca
Si ni siquiera sabemos qué es la roca. Lo bueno es que la escritura te va a decir quién es la roca. Mira, mira, ve. Les dije que llevé demasiado tiempo en esta investigación, así que tengo tiempo para predicar. ¿Qué dice la escritura? Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios. Primera de Pedro 2, 4 al 8, ¿qué dice? Mas para Dios. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. ¿Y qué más? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Ok. Verso 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él, dice él, no en ella, no será avergonzado. Para vosotros, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Verso 8. No se lo pierda, por favor, porque si lo pierde, perdió todo. ¿Sí? ¿Y qué más es? Él es la cabeza del ángulo. ¿Y qué más es? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan. La palabra. No en la tierra. Porque tropiezan ¿en dónde? En la palabra. Siendo desobedientes. ¿Cuántos predicadores no habremos tropezado ya en esa ley? No, es que eso no es para mí. ¿Cuál es la roca entonces en la cual tropiezan? Yeshua. Yeshua, pero es la palabra, la Torah. ¿Quieres que la misma Torah te diga quién es la palabra? Yo creo que ya lo leímos y lo sabemos, pero lo hemos ignorado. Ahora, ¿en dónde tropiezan? En la palabra. Hay que guardar Shabbat. No. ¿No hemos tropezado ahí? ¿No se ha tropezado muchísima gente ahí? ¿Se dan cuenta cuál es la roca en la que se edifica o en la que se tropieza? Lo dice el verso 8. Tropiezan siendo desobedientes. Espero que por fin entendamos qué es la roca. Y lo repetiré. La roca es sinónimo de la Torah. O sea, la palabra de Dios. Más claro, es una representación del Mesías Yeshua, ya que Él es la palabra viviente. Por tanto, si le desechamos a Él, desechamos la palabra de Dios. Y desechamos la palabra de Dios, estamos en grande ruina. ¿Quiere ver quién es la palabra de Dios? ¿Quiere ver quién es la roca? ¿Sí? Juan, primera de Juan 1:1. Les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos, ¿qué dice? Tocado con nuestras manos. ¿Se trata? De la palabra de vida. ¿Se trata de quién? De la palabra de vida. Ok, ¿qué más dice? Esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes esta vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros también estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Juan 1:1. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, dice la Escritura, ¿qué pasó? Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y lo que fue hecho tenía vida, vida en Él. Y la vida era la luz. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. ¿Cómo puedo terminar entonces este estudio? Yo creo que la mejor manera sería, quien le ha hablado el Eterno a su corazón, hacer lo que hizo Jacob, hacer lo que hizo Nehemías. Un voto en el cual me comprometo a hacer lo que ya entendí, no lo que no he entendido, lo que ya entendí. Hacer una oración pidiéndole a nuestro Padre perdón, porque todos lo hemos robado, todos lo hemos defraudado. Todos hemos empleado mal el dinero del Eterno. Todos. La mejor manera entonces de terminar este estudio es haciendo una oración
a nuestro Padre pidiéndole perdón y que Él nos dé la sabiduría para de aquí en adelante lo que Él nos da, administrarlo correctamente. Gracias, Señor, que no nos has destruido, papito lindo. Ya que sea por ignorancia o por negligencia, todos te hemos robado, papá. Todos. Todos hemos defraudado, todos hemos sido negligentes, todos hemos sido malos administradores, malos mayordomos, malos obreros. Nosotros y nuestros padres te hemos robado, Adonai. Muchas veces lo hicimos por ignorancia, otras porque pensamos que lo necesitábamos más que tú, Señor. No sabíamos que el diezmo es algo que ya está consagrado a ti. No sabíamos, Señor, muchas de las cosas que hicimos por negligencia. Es más, hemos hecho tratos con el diezmo, incluso, Señor, con gente que está en yugo desigual con nosotros. Tal vez hicimos un trato con esa parte del diezmo, Señor. Papito lindo, perdona a tus hijos, perdona a cada familia que está viviendo desastres económicos, problemas económicos, porque de seguro es que vinieron porque tú permitiste que el devorador llegara a destruir nuestras cosechas, Señor. No sabíamos que estábamos haciendo mal, Señor. No sabíamos todo lo que implica el diezmo, Señor. Pero dice tu palabra que tú no desprecias un corazón contrito y humillado, que se humilla ante ti, Señor. Tu palabra dice que tú eres amplio en perdonar y que un corazón que hoy se humille, tú no lo vas a despreciar, tú vas a perdonar, tú vas a traer bendición, tú vas a traer esa restauración. Te confesamos, por tanto, que yo, como mis padres, como mis antepasados, te hemos robado, Señor. Que no hemos hecho lo recto ante ti, que he descuidado lo que es la justicia. He predicado durante mucho tiempo, Señor. Yo también lo prediqué, que la Torah ya no es para nuestros días. Perdóname, papito, por si por mi culpa a alguien lo estaba sacando del reino de los cielos. Papito lindo, ahora sé que Yeshua HaMashiach dijo que no pasará el cielo y la tierra antes de que todo se cumpla de lo que está en la Torah. Y yo prediqué que la Torah ya no servía, Señor. El que no servía era yo como predicador, papito. Perdóname, Señor. Y hoy hago un compromiso, hoy hago un voto de que yo no lo estoy haciendo por ellos, yo voy a pagar mis diezmos. Voy a dar mis diezmos como corresponde, Señor. Y voy a confiar en ti, que tú vas a suplir todas mis necesidades conforme a tu poder y gloria. Gracias, papá. Perdónanos, perdona a tu pueblo. Beshem Yeshua, el Mesías.